Buenas, señores. Estamos aquí como todos los días en nuestro medio más maravilloso, creando conciencia. Y hoy tenemos un tema súper interesante. Y es cómo activar el odio. Es algo que está acabando, que tiene muchas personas en la cárcel, tiene muchas personas en el cementerio y queremos que usted no sea el siguiente. Yo he escuchado que dice un dicho que del amor al odio hay una línea muy fina. Entonces me gustaría seguir hablando de este tema y que ustedes me expliquen, me arrojen luz a esa parte de que la línea entre el amor y el odio es muy finita. Dígame, Simeón. El que tú hayas escuchado un dicho, bíblicamente entendemos que la Biblia nos enseña a no odiar, porque Jesús sabe el peligro que hay cuando se odia. El odio transforma. Mira, yo te voy a hablar del caso mío, una experiencia que yo tuve. Cuando estaba con mi esposa, por situaciones matrimoniales, sentí una sensación de odio. La primera vez que yo sentí odio, yo nunca había sentido odio. Y te voy a hablar qué pasó conmigo. Fue hacia mi suegra. Su única hija, había perdido su hija mayor y comenzó a sobreproteger a su hija. Y me quitaba derecho y decía cosas que yo lo malinterpreté en el momento por falta de madurez. Y yo sentí una sensación de odio. Y cuando sentí esa sensación, sentí que me transformé. Me transformé en un monstruo. Y cuando yo predicaba, antes de eso, yo veía que Dios fluía con facilidad. Y después de esa sensación de odio, me fue difícil sentir lo mismo que yo sentía. El poder de Dios ya no era lo mismo como Dios actuaba a través de mí. Yo iba a los sitios a predicar y yo sentía abrazar a la gente, le ponía la mano, yo veía el poder de Dios moverse. Por eso es una advertencia de que ministro, predicador, cantante, quien sea, evite sentir odio hacia quien sea. No deje que el odio lo atrape, porque si te atrapó, te convierte en un monstruo. O sea que podemos decir que el odio mutea la razón. ¿Por qué muchas personas que odian caen en tanta diablura? Bueno, tú puedes ver que cuando tú odias, lo que tú sentías hacia la persona cambia. Y tú lo que comienzas es como una araña a entretejer maldad. Y te da lo mismo de que esa persona incluso tenga hijos contigo para tú dañarlo. Te da lo mismo haber tenido 10, 12, 20 años con esa persona y tú comienzas a verlo como un enemigo. Cuando la vida nos manda incluso a que amemos a nuestro prójimo, hasta que, con quien tú nunca te acordaste, hasta quien tú nunca viste, la vida te manda mal. Entonces, el odio, cuando te atrapa en ese sentimiento, tú le estás dando la llave, la autoridad al diablo sobre tu vida. Y como yo te explicaba fuera de cámara, es lo que Satanás está usando para darle tecnología diabólica a muchos presidentes. Odio, maldad. Y ahí es que tú ves que tenemos una lucha de armamento bélico, de tecnología. Tú dices tecnología, pero ¿tecnología de qué? Tecnología diabólica. Porque un hombre que invente una bomba para explotar gente, un arma para explotar gente, ¿qué es eso? Y una pregunta, ¿y cómo se hace una persona que le mataron a su hijo? O sea, que una persona le mató a su hijo, ¿cómo se hace para perdonar? ¿Cómo se hace para no sentir odio? Porque yo he escuchado personas que le han matado a un hermano, y ellos dicen, estoy lleno de odio y estoy dispuesto a lo que el otro diga, ya, y andan en la vida, y usted sabe que hay muchos jóvenes a veces que usted lo ve delinquiendo y fue porque le mataron a un ser querido y se dejan llevar y llenar de odio el corazón. Y como están llenos de odio dentro de su corazón, andan en la calle durísimo. Entonces, ¿qué consejo usted le da a una persona
que haya pasado bíblicamente, ¿me entienden? Porque como usted no, gracias a Dios, no ha experimentado esa experiencia, tiene obligatoriamente que hacerlo por la Biblia. Entonces, bíblicamente, ¿qué consejo? O sea, ¿cómo la Biblia aconseja a las personas que han sufrido una pérdida como una traición, como una infidelidad, como un abuso de confianza y como una pérdida de un ser querido por asesinato? ¿Qué haría para perdonar para sacar ese odio? En este caso, lo que pasa es que tanto el amor como el odio es una decisión. Tú decides odiar o decides amar. No importa lo que la otra persona haya hecho. Mira qué sucede. Nosotros no odiamos a personas que no conocemos. Mayormente el 90%, 95% viene de personas que tú están cerca. Tú odias a personas que conoces, a personas que amaba, a personas que tú tenías harto estima y nosotros le habíamos entregado una autoridad. La autoridad a esa persona no la supo usar, hizo algo indebido, pero eso lo hizo esa persona, no yo. Cuando tú asentas, oye, parece increíble, pero las personas toman conciencia de esto después que están en la cárcel. Dice, wow, pero yo no quería cometer eso. ¿Por qué? Porque el odio mutea la razón y mutea la conciencia. Y luego que la gente baja, que entra en conciencia, que dice, ¿y por qué yo hice? Tú le preguntas, ¿por qué lo hiciste? No sabe. Entonces, mi consejo es, piensa un poquito después, piensa qué va a pasar después de media hora. Y no solamente eso, Mauri y Geraldo. Geraldo pregunta que cómo lo haría, no. De la misma forma que Dios hizo, a Dios le mataron su hijo. Y Jesús estando en la cruz, oye Jesús, sabiendo que vas a morir, dice, perdónalo porque no saben lo que hacen. Porque la lucha de Jesús no era con el hombre, era con Satanás. Entonces, allí Ávila, un gran evangelista del Señor, le mató, su yerno le mató a su hija, y él lo que fue de rodillas a pedir perdón. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta que tú amas? Es cuando se presenta la situación. A mí no se me ha presentado, pero yo tengo que prepararme como cristiano para cuando se me presente una situación difícil, elegir el camino del amor, como él dijo. Yo tengo que tomar una decisión, o odio o amo. Yo tengo que tener una posición como cristiano, de que, por eso que yo leo la Biblia, es para que cuando vengan esos momentos difíciles, es saber qué voy a hacer con todas las enseñanzas que yo tengo bíblicas. Y es tanto así que es tan poderoso que para tú poder desactivar el odio, tienes que perdonar. Y el perdón es algo tan fundamental que es condicional. Saben que hay mandamientos que son condicionales, que tienen una condición, que cuando tú cumples esa condición es que te dan la bendición o te la esconden. Y el perdón, que en este caso es condicional. La Biblia dice que si yo no perdono a mi hermano que veo, Dios no me va a perdonar a mí. Es condicional. Espérate, si tú perdonas, yo te perdono. No me ores. Incluso la falta de perdón nos cierra los cielos en la oración. Así es. Mira, Caín, el primer hermanicida que mató a su hermano, aunque la Biblia te dice que fue por una ofrenda, pero ¿qué fue lo que se activó? Fue el odio. El odio. Y yo te decía, príncipe, y hoy en día, ¿cuántos hermanos nosotros nos matamos? la Biblia dice que si tú aborreces a tu hermano, tú eres homicida. Pero lo que me gustaría observar es cómo tenemos las naciones. Mira el Medio Oriente, Israel, la Franja de Gaza, como cristianos. ¿Cuál es nuestro papel ahí? A pesar de que damos simpatía hacia los judíos, tenemos que entender que los palestinos están dentro del plan de salvación. Los árabes. Entonces, la iglesia, su posición es orar para que esas entidades diabólicas que están debatiendo esa batalla no tome el control de esos corazones. Yo oía, para cederte, príncipe, ministro judío que daba una conferencia, él decía
que los judíos son el único ejército que sus enemigos los llevan a sus hospitales y los atienden. Sí, es así. Y que ellos comparten con los árabes, con otra gente, porque en sí Israel no es pleito que quiere, sino la tierra que fue Dios que se lo... Que la promesa. Pero cuando yo voy a hablar, yo no puedo hablar maldiciendo a los árabes, ni con odias a los árabes. No, y es que si yo hablo de esa manera, el amor del Padre no está en mí. La Biblia dice, el amor del Padre no está en mí. Pero ¿qué sucede? Señores, nosotros vemos bastante eso, tanto en la iglesia como fuera, que hay gente, hay personas que son cristianos, levantan la mano, alaban a Dios, van a la iglesia, pero están llenos de odio. Incluso hay gente que no se hablan en la misma iglesia, Sí. señores. Eso es verdad. Señores, incluso yo he escuchado personas decir, ese yo no lo aguanto. Mi hermana, cada vez que mi hermanito lindo, si usted no, mira, ese yo no lo soporto. Si no lo soporta, Cristo no ha nacido todavía. Yo te voy a poner sencillo. Estados Unidos explotó 2 pueblos japoneses. Y hoy vinieron a ser de los mejores aliados. Porque que tuvo que existir. Perdón. Yo voy a decir algo, que cuando lo digo por la tez de mi piel, lo primero que van a decir muchos de los que oyen allá es lo que es haitiano. Aquí tenemos un problema, aún dentro de la iglesia, por un asunto histórico que sabemos que sucedió. Y tú ves que aún dentro de la iglesia nosotros hablamos con odio hacia los haitianos. Pérez. Recuerde que el despecho que hay o sea, cierto repudio que hay hacia los haitianos no es tanto por la historia, porque hay gente que no manejan esa historia, o sea, que no conocen, que no recuerdan. ¿Sabe por qué el problema mayormente con los haitianos? Ahí opino literalmente. Yo tengo amigos haitianos. El problema con los haitianos está por la cultura. Los haitianos, usted sabe que su cultura es el vudú. No. Espérese, me decirle, culturalmente, yo he hablado con haitianos. Mayormente, ¿cuál es la religión principal de Haití? ¿Cuál es la religión principal de Haití? El vudú ni siquiera viene de Haití. Pero ¿cuál es la religión principal de ellos? Aunque sea que venga de Júpiter. Mira, Gerardo, en el año 1990, la Asamblea de Dios se embargó en presentar un programa Evangelio Transcultural y cómo el Evangelio llegó a América, al mundo entero. En Haití, oye bien, en el 90 había un 16% de la población cristiana. El Evangelio llegó a Haití. Que tenga el vudú, porque hablamos de Haití. El vudú. Tú tienes a Venezuela. Pero espérese. Tienes ahí a... Venezuela creen en María León y esa cosa. Venezuela hacen templo de la santería. Sí, déjame explicarle algo. Tú tienes a Brasil. Pero, Escúchame, porque tú estás hablando a Brasil. Yo no me estoy yendo a la parte del vudú y eso, de cultura. Porque Pero yo no le respondí. pero tú me estás dando una respuesta. Yo no terminé de responder. Es una cultura de ellos, pero por encima de la cultura. Por encima de la cultura. Porque es que la brujería no viene ni siquiera de Haití. Pero Es espérese. un asunto que viene más allá. Sí, es verdad. Pero que hay gente que no maneja esa información. Déjame explicarle algo. En la iglesia, por ejemplo, vamos a poner el dominicano. El dominicano en sí no repudia a los haitianos. No, ni porque, no repudia al haitiano porque es haitiano ni porque es negro. Oye, ¿qué es lo que pasa con los haitianos? ¿Por qué tenemos cierta resistencia? Yo decía, yo no me caso con una haitiana, ni que sea la mujer más linda del mundo. Escúcheme, explicaré por qué. Es por lo que le digo. ¿Usted dejaría que su hijo se case con una hechicera? Es que ¿Usted permitiría, un ejemplo, que su hijo se case con una hechicera? Atención, pero aguántela. Pero, ¿qué es lo que tú no vas a aguantar? Porque que yo no hablé de... Está fuerte. Pero déjame decirle algo, espérese. Tú te estás yendo por otra parte. Yo te estoy hablando del amor que transforma. Pero Y espérese. te dije que nosotros hablamos despectivamente con odio sobre el haitiano. Yo no estoy diciendo que tú tienes que... No, pero espérese. Porque tú tienes que prestar atención a lo que yo... Ese es tu punto de vista, que te lo voy a respetar. Porque cuando yo te hablé de Hiroshima y Estados Unidos, ¿por qué tú no hablaste así de ellos? Y de una vez te fuiste a la parte, porque tú estás... No, porque espérese, me decirle algo, mire. Déjame decirle, yo tengo... Escucha. Entonces, No, espérese. Alimentado culturalmente. Entonces, Espérese. yo te voy a decir, yo te voy a ceder. Yo prefiero orar a Dios para que transforme a los haitianos, aun cuando estén practicando su ley, porque la carga la estamos sufriendo nosotros.
Porque al compartir una misma isla con Haití, cuando hay desgracia en Haití, ¿para dónde tú crees que ellos vienen? Para acá. Para acá. La situación la estamos sufriendo nosotros. Yo prefiero, yo decir maldito haitiano, yo prefiero bendecirlo a los haitianos para que Dios cambie su país. Escúchame, mire. Incluso los problemas principales entre los árabes y los judíos es cuestión religiosa. No es cuestión. Tiene que ver con religión. No es religión. Pero también, ok, olvidemos la religión. Hablemos ahora, ¿por qué la iglesia, gente de la iglesia, o la iglesia, o de los dominicanos, no le hacen mucho con los haitianos? No es por racismo, porque usted es prieto y usted es dominicano. Escúcheme. Yo vivía al lado de mi casa. Pero ¿quién es más prieto de tu casa? Yo soy prieto también. ¿Quién es más prieto? Me maldice, maldito haitiano, maldito mono. Oye, la misma familia tuya dice Mono, haitiano, sí, porque sí. tú eres negro. Pero espérese, déjeme decirle algo. Tú eres de este oscuro. Espérese, déjeme decirle algo, mire. Y yo no eso es lo que estoy debatiendo. Al lado de mi casa vivía, espérese, porque yo te digo algo que no es así. ¿Es así de qué? Al lado de mi casa vivía un brujo dominicano. Y simplemente, y yo trataba de tener coinonía con él. Trataba de tener coinonía porque tengo que amarlo a él. Pero él no podía tener coinonía conmigo porque lo que yo adoro era oposición contra él. Si yo oraba, oye, yo vivía en un sótano, y si yo oraba debajo de la puerta, sin que nadie escuche, el tipo se daba cuenta y vivo me tocaba la puerta. Me decía que los espíritus, que su misterio no bajaban. Y ese tipo tuvimos que guerrear espiritualmente hasta que ese tipo se fue. Déjame explicarle algo, espérese, mire. República Dominicana y Haití nunca se pueden mezclar. ¿Por qué razón? Número uno. Ahora, vamos Le voy a salir tocar del un tema. punto, espérese, que ese punto me tocó y hay que tocarlo. Es que Una razón. Nosotros no podemos mezclarnos culturalmente con una nación que no sea cristiana, porque van a venir todos esos demonios para que no quedemos demonios aquí. Yo difiero de ti en cuanto a mi tema. Diga. Yo no te hablé de unir la isla. No. Yo no te hablé de casarse con haitianos. Yo no te hablé de que... No, yo no te hablé de eso. Yo te hablé, en mi expresión, que nosotros odiamos y nuestra forma de hablar manifestamos odio hacia los haitianos y estáis hablando de la iglesia. No, Escúchame, sí, no. sí. Sí, mejor no. Tú te fuiste por tu parte a hablar de cultura. Yo no te estaba hablando de cultura. Mire, Yo sí. te mencioné que Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos metió 2 bombas y hoy son los mejores aliados. Estados Unidos, Japón vive en Estados Unidos. Japón vive en su territorio. Mejor, Escúchame, se desarrolló como japonés sí. y desarrollaron mutuamente tecnología, Sí. no cultura, porque la cultura americana es muy diferente a la japonesa. Nunca se van a mezclar. Los japoneses tienen un estilo de vida muy diferente a los americanos. El desorden que tiene Estados Unidos en cuanto a movimiento y cosas. Yo no estoy hablando de eso, yo te estoy hablando del perdón del alma, como un alma poderosa para transformar. Entonces, si yo dejo que históricamente lo que pasó con Haití allá atrás, yo lo mantengo aquí. Yo no me veré en una posición como cristiano de orar para que esas entidades que se manifiestan allí, que se manifiestan, yo no voy a orar por ellos. Sí, Entonces, mi posición es orar para que Dios cambie a Haití, Sí, mejor. cambie a Venezuela, cambie mi país, porque tú tienes ahí, ¿cómo le dicen a San Juan? La capital de la bruja. Entonces, y son sanjuaneros, y son dominicanos. Ahí en Villa, Altagracia, como decían a Villa, Sabana de los Muertos, y había una parte que era hacer brujería. Entonces, tú coges para San Pedro, ahí en Villa Consuelo, cuando yo siendo un niño en Villa Consuelo había una señora que iba a hacer brujería a Villa Consuelo. O sea, donde quiera que Pero sí, me explicaré una cosa. Yo lo que quiero que usted entienda es, mire, es como que usted pelea con una gente y esa gente le da a usted. ¿Quién es que está dado? Usted no, ¿verdad? ¿Quién es que tiene que tener resentimiento? ¿El que está dado, sí o no? Sí. No. Entonces Dominicana venció a Haití en esa guerra. Se separan. Lo que tienen esa demagogia. Es los haitianos, Simeón, que dicen que esta tierra es de ellos, Simeón. Estamos hablando, pero Entonces, yo no creo que el dominicano tenga. Gerardo y yo. El dominicano no le tiene odio al haitiano. ¿Cómo es lo que yo dije? Sí, Sí, Gerardo. No le tiene odio. No, yo estoy en la iglesia y yo oigo. No. Gerardo. No. Gerardo. El dominicano no, Simeón. Gerardo, yo escucho. Y no di que el dominicano estamos hablando de odio. Yo no lo hablé, yo puse una posición de ambos lados. ¿Cómo se habla? Y que, porque estamos hablando del alma, del amor, como un alma que puede desbaratar todo. Simeón, usted sabía los libros de texto haitianos
no cuentan la historia como la cuentan los libros de texto de República Dominicana. Es lo mismo un ejemplo. Corea del Tenemos que salir de ahí. Espérese, vamos a hablar del odio, vamos a hablar del odio. Es que está Vamos a hablar del hablando de odio. odio y tú te has ido, porque tú estás sacando lo que queremos hablar. Tú estás tomando el tema y te estás yendo por otro lado. Yo estoy hablando de las entidades diabólicas, cómo se mueven detrás del odio. Pero espérese, me explicaré Yo algo. no te estoy hablando del ser humano haitiano, Pero yo te estoy espérese hablando ahí. del ser humano dominicano. Yo te estoy hablando de las fuerzas demoníacas Que operan. que operan en el corazón de cualquier hombre. Yo como ministro del Evangelio, yo no puedo abrir mi boca para maldecir a un haitiano y decir que es hijo del diablo. Claro que no. Yo no te estoy hablando de Pero, lo que yo sé históricamente, culturalmente. Yo no te estoy hablando de la guerra que no. Yo no te estoy diciendo de que los haitianos de la opresión haitiana. Yo te estoy hablando de eso. Yo no te estoy hablando de brujería. Yo te estoy hablando de no odiar. Pero espérese, Simeón, porque usted me tocó punto Japón y Estados Unidos, y eso no tiene que ver con espiritual. Déjeme explicarle algo, mire. Corea del Norte. Los libros de Corea del Norte. Oye lo que dicen los libros de texto. Enseñan a los niños, Estados Unidos es nuestro enemigo. Óyeme, como si fuera, escúcheme, Eso no odio. no, pero déjame terminar de explicar. En esos libros están escritos de niños, le enseñan que Estados Unidos es su enemigo. Entonces esa gente van a crecer, se van a hacer adultos y van a saber, lo único que tienen en su mente, lo que les metieron en su mente es que Estados Unidos es enemigo de Corea del Norte. Ya, eso es los libros de texto. Ellos no le enseñan, un ejemplo, quién fue el primer presidente, era de eso. Lo que le enseñan es eso. Ahora me explica algo. Entonces la iglesia ahí. Escúcheme. Pero mi niño bello, mira, vamos a ver si no entendemos en el tema. Ahí fluye. Ahí tenemos que hasta fueron ayer, nos dieron una conferencia de los árabes. Oye, los árabes, sus mujeres, cuando se convierten al evangelio, ¿cómo la maltratan? Una mujer se convirtió al evangelio. Cuando dijo que se iba a convertir, quiso su propio papá. Hizo que la violaran. ¿Qué es? Estamos hablando del odio, cómo operan las entidades diabólicas en el corazón del hombre y la mujer. Oye, árabes, que la mayoría son descendientes de Abraham, y que cuando se convierte en Mahoma, oye, a Alá, y en nombre de Dios, ¿cómo hacen maldad? Entonces, si vemos el odio, y estamos hablando de nuestra lucha no es contra sangre ni carne, donde hay amor verdadero de Dios. Por eso es que el cristianismo es diferente. En el cristianismo yo no puedo usar un arma para matar a otro, de que por amor a Jesucristo. Por amor a Jesucristo yo no puedo hacer maldad. Eso es lo que me enseña el Evangelio. Para una Señores, pregunta, espérese. El odio es tan fuerte, señores, que el odio se transculturaliza. El odio es lo que opera detrás del odio es tan fuerte que viene de generación en Y lo generación. enseñan como una historia. Y entra a la cultura y comienza a operar a través de la cultura. ¿Por qué? Porque lo que opera detrás sabe que nosotros somos seres culturales, que amamos la cultura, y eso es lo que ha pasado. Dominicano con Haití, República Dominicana, judío con pakistaní. Eso es lo que ha pasado. Viene la transculturación, pero nosotros nos enfocamos en la persona y no en lo que opera detrás, en lo que está operando detrás. ¿Qué rayo es lo que está operando detrás? Que está provocando que las personas, los individuos, se maten, se desbaraten, se odien, se digan toda clase de mal. Nosotros simplemente vamos al ser humano y queremos atacar al ser humano y no a lo que realmente está operando a la raíz. No damos a la raíz, estamos dando a la La persona. posición de la iglesia. ¿Por qué el dominicano se conocía y se conoce todavía? El dominicano, cuando yo era niño, aquí, nosotros, tú salías y dejabas 10 muchachos y 10 niños, tus 10 niños tú los encontrabas bañados y comidos porque los vecinos le daban comida y que los cuidaban. Y nos caracterizaban y todavía por un pueblo que si no abrazamos, no nos tocamos, no sentimos que amamos, no sentimos un saludo. Esa es la dominicanidad. Sí, es una de las mejores culturas latinoamericanas. ¿Tú me entiendes? Nosotros. Y que no somos hambrientos. Tú vas y te das comida. El dominicano es muy confianzudo. Sí. Sí, así. Es un pueblo, pero yo no estoy hablando, el dominicano viene cualquier extranjero y tú sabes que lo aceptan, normal. Y sin embargo, cuando se trata de darle el trato a los haitianos, aún los que son de ascendencia haitiana, los rechazan, porque es un asunto, como él decía, por la historia que se ha vendido, que no estamos viendo el ser humano, que tiene una situación, estamos viendo más bien un hecho histórico, que lo sustentamos. Y ya ahí donde estoy diciendo cómo operan las entidades. Cómo es igual. Tú vas a encontrar judíos con
egipcios. Los egipcios tienen odio a Israel. Todavía, la guerra de los 6 días, ¿quiénes proveyeron armas a los enemigos, a los paquistaníes? Fueron los mismos egipcios. Pero espérese. Por una cuestión de que... Pero espérese, Simeón. Es que eso que usted está diciendo es su punto de vista. Pero yo le estoy diciendo ahora mi punto de vista y el punto de vista de gente que conozco. Mire, si fuera así, de que por la historia nada más, si fuera por la historia, entonces los españoles nosotros tuvieran el mismo rechazo a los españoles, Oye, que fue lo primero que nos invadieron. ¿Y por qué no pasa así? ¿Sabe por qué? Es por la cultura, Simeón. No compartimos idioma, no compartimos cultura, no compartimos creencias. Somos dos naciones totalmente distintas, Simeón. El tema está bueno, pero mi gente, nos vemos en una próxima. Nos vemos a unos anuncios y regresamos en breve.